Hola, ¿cómo estáis? Es un placer participar en la Semana del Arte 2022 de la ciudad de Buenos Aires, por lo que lo primero que quiero hacer es dar las gracias a Impulso Digital por la invitación, al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y al CECEBA, Centro Cultural de España en Buenos Aires. El presente módulo lleva por título El porcentaje cultural en Europa, financiación del arte público. Voy a comenzar con mi propia presentación. Yo soy Javier Martín Jiménez, me considero principalmente gestor cultural, puesto que la gestión cultural la aplico al resto de ámbitos profesionales del sector artístico donde estoy involucrado, ¿no? Actualmente soy el comisario residente del Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque de Madrid. Ya sé que en Argentina es más habitual llamarlo curador o curaduría. En España se dice comisariado o comisario. Soy también profesor universitario e igualmente soy codirector de una consultora profesional especializada en cultura y dedicada al asesoramiento de entidades públicas. Mi relación con Buenos Aires es muy cercana. Recientemente impartí un seminario en el programa Futura, Herramientas para una Cultura en Movimiento, en el CECEBA. Formé parte también del jurado del Open Buenos Aires, organizado por Proyecto ACE en Argentina y por FIC Bilbao en España. Este Open Buenos Aires se organizó por primera vez este año en la Casa de la Cultura, en el Palacio de la Prensa. He comenzado a colaborar recientemente con la Red Quincho, con esta red federal de residencias artísticas independientes de Argentina, que está formado ahora mismo por 30 miembros, y desde el pasado mes de julio formo parte del comité asesor del MACBA, del Museo de Arte Contemporáneo de Bellas Artes. Bueno, como comenté al principio del vídeo, este módulo es parte de un programa de formación en torno al tema de arte público, diseñado especialmente para la Semana del Arte 2022. El módulo se compone de 3 vídeos, donde voy a tratar de hacer un acercamiento a las formas de financiación del arte público de diferentes gobiernos europeos a nivel estatal y federal o a nivel local, hablando de ciudades o de regiones, ¿no? Pero especialmente a través de lo que se ha llamado porcentaje cultural o porcentaje artístico o también el 1% cultural. En este primer vídeo plantearé una introducción al modelo, miraremos también su origen, haré una revisión histórica de cómo en diferentes partes de Europa se iniciaron las producciones de arte público a través de ese porcentaje cultural. En un segundo vídeo se destacarán algunas ciudades europeas de Alemania, Austria, Irlanda y Suecia para ver cómo se gestiona en la actualidad esa financiación de arte público. Y por último, en un tercer vídeo, vamos a focalizar nuestra investigación en España. Vamos a ver las diferentes formas de arte público que se pueden destacar aquí, con algunos ejemplos concretos que nos van a permitir estudiar, a su vez, las maneras de financiación que ahora mismo existen en España. Pero bueno, ya avanzo que todavía no está completamente implementado en España ese porcentaje cultural, si lo entendemos como forma de apoyar la nueva producción de arte actual, más allá del apoyo que sí que se da a patrimonio cultural. Bueno, eso lo veremos un poquito más adelante. Arrancamos, por tanto, con este primer vídeo y lo hacemos con una definición de arte público. Existen muchísimas definiciones de arte público, tal vez la más común es esta o en la línea de esta que estamos viendo, de Hilde Heyn, según la cual el arte público es arte instalado por organismos públicos, en lugares públicos y financiado por el erario público. Bueno, admito que me gusta un poco más a día de hoy esta otra definición de Lucy Lippard, que dice cualquier tipo de obra de arte público sería cualquier tipo de obra de libre acceso que se preocupa, desafía, implica y tiene en cuenta la opinión del público para quién o con quién ha sido realizada, respetando a la comunidad y al medio. Bueno, ¿por qué empiezo realmente por estas definiciones? Bueno, porque está claro que quien tiene más tradición de arte público, quien lleva más años apostando por el arte público y quien a su vez lleva más años invirtiendo en arte público, como ahora veremos, entiende el arte público más cerca de esta definición que de la anterior definición, que remite a un modelo de monumentos en plazas o esculturas en rotondas. Es decir, a día de hoy, el arte público debe considerarse como una línea necesaria de políticas culturales para el buen desarrollo de estrategias urbanas, para dar forma y mejorar el entorno de la ciudad y la vida de sus habitantes, según además sus ideales y sus objetivos en el tiempo en el que les toca vivir. Es decir, las ideas y esos objetivos de ahora no tienen nada que ver
con los objetivos de hace 20 años o hace 40 años, ¿no? Esa idea de ciudad. Bueno, por lo tanto, el objetivo principal detrás de estas políticas es cumplir así con otros objetivos sociales, económicos, que requieren algo más que una intervención urbanística. Repito, ahora mismo estos países, estas ciudades que aplican el porcentaje cultural, entienden como arte público algo que va mucho más allá, repito, de esos monumentos o esas esculturas depositadas o ubicadas en plazas o en rotondas. Bien, vamos ahora a la definición del porcentaje cultural. Yo ya he dicho que nos lo podemos encontrar como definición algunas veces como porcentaje cultural, otras veces como porcentaje artístico y otras veces a nivel global como el 1% cultural. Pero no siempre es un 1%, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué es el porcentaje cultural? Bueno, consiste en destinar entre un 0,5% y un 2%, así como media, sobre todo europea, 0,5 y 2% del importe de los presupuestos de los contratos de obras públicas. Principalmente hablamos pues, de puentes, carreteras, etcétera, ¿no? Para principalmente dos objetivos. Un objetivo que es sobre todo de patrimonio cultural, ¿no? Trabajos de conservación o enriquecimiento del patrimonio cultural. O por otro lado, fomento de la creatividad artística. Estamos hablando de producción de obra nueva, de obra contemporánea, obra actual, y en este caso estaríamos hablando principalmente de arte público. Por una cuestión práctica, ese porcentaje cultural se aplica a partir de una cifra presupuestaria, ¿vale? Normalmente, en Europa hay dos cifras más comunes, una es de 300.000 euros, es decir, se aplica el 1% cultural para aquellas obras, inversiones en construcción que superen los 300.000 euros, pero lo más normal es empezar a aplicar ese porcentaje cultural o porcentaje artístico o 1% cultural a partir de inversiones que superan los 600.000 euros, ¿vale? Es por una cuestión realmente práctica, ¿no? Además para que no aplicarlo a inversiones más pequeñas, que realmente el porcentaje puede quedar muy pequeño, y también por una cuestión simplemente administrativa. De hecho, además de esta cifra presupuestaria que va a marcar ese porcentaje, sobre la que se va a empezar a aplicar ese porcentaje cultural, cada ciudad o cada región puede regular, y también cada estado, cada país, puede regular sobre qué presupuestos lo va a implementar. Es decir, no suele ser, por ejemplo, sobre todo el presupuesto de una ciudad, sino que, por una cuestión práctica, también se van analizando las diferentes áreas, cómo se distribuye el presupuesto de las ciudades, y normalmente el 1% cultural, el porcentaje cultural, se aplica a un área o a unas pocas áreas en concreto, en lugar de todo el presupuesto de una ciudad. Puede ser que en algunas ciudades nos encontremos que ese 1% se va a aplicar pues, al área correspondiente a cultura, turismo y deporte. Por ejemplo, una ciudad que decida poner en marcha un centro cultural o un museo y que va a destinar X presupuesto a lo largo de 3 o 4 años. Bueno, pues en ese momento, esos años, ese área de cultura, turismo y deporte va a tener una partida presupuestaria muy grande y por lo tanto ahí sí que se va a aplicar el 1% cultural. Pero de repente ahí se decide, un ayuntamiento decide aplicar una inversión mayor en un área como ahora mismo estamos viendo en España, que se está aplicando para medio ambiente y movilidad, ¿no? Está habiendo una inversión mayor en ese área. Bueno, pues el 1% cultural también se puede aplicar de repente a ese, 1%, a ese área de medio ambiente y movilidad, no, como digo, a todo el presupuesto de una ciudad. Bueno, vamos a seguir hablando ahora del origen. El origen, la verdad es que se remonta casi a un siglo atrás, ¿no? La idea del porcentaje artístico surgió por primera vez a principios del siglo XX en Alemania. Además, era un plan de apoyo para artistas desempleados y se hizo realidad gracias a los esfuerzos de una asociación, la Asociación Nacional de Artistas Visuales, un empeño independiente de esa unión de artistas visuales. Bueno, este colectivo consiguió que el Ministerio del Interior de Prusia, la principal región de esa República de Weimar, ¿no? del gobierno alemán de entreguerras, publicara en 1928 un decreto en el que se establecía que en la construcción y en el amueblamiento de los edificios estatales o municipales debería crearse oportunidades de trabajo y de ganancia para los artistas desempleados y en apuros económicos. Bueno, durante los tumultuosos
años de entreguerras, este decreto nunca se puso en práctica finalmente, y fueron ideologías mucho más radicales posteriores las que utilizaron esta idea para sus fines. Hablamos de la Alemania nazi, que va a adoptar esta idea en 1937, este plan para promover su idea de fomentar un arte sano frente al arte degenerado de las vanguardias, para realmente que sirviera para sus fines propagandísticos. Pero es cierto que no es el único país europeo que tomaba medidas parecidas. También en 1937 Suecia va a crear el Consejo Estatal de Arte con un doble propósito, ¿no? Por un lado era una iniciativa del mercado laboral destinada a crear puestos de trabajo para las artes, que se habían visto especialmente afectadas por la crisis económica de finales de los años 20, pero también era una iniciativa educativa para reducir así la distancia entre un público general y el arte. Bueno, al otro lado del mundo, la administración Roosevelt también va a aplicar unas medidas parecidas, va a poner el foco en el gremio de artistas, muy empobrecido en los años 30, y va a introducir en 1934 el proyecto federal de arte, el FAB, como parte además del programa tan conocido ya del New Deal, para así ayudar a los artistas de diversos medios, principalmente a los pintores, escultores, muralistas y gráficos. Después de la Segunda Guerra Mundial, la idea del porcentaje artístico va a ser rápidamente reintroducido en las nuevas legislaciones de bastantes países europeos, comienza de nuevo Alemania y le van a seguir en 1951 Francia y Holanda. Vale, ¿cómo lo van a hacer los países europeos a partir de esa década, ¿no? De los años 50? Bueno, pues nos vamos a encontrar muchos ejemplos en Europa de que este sistema del porcentaje artístico o el porcentaje cultural se va a aplicar a lo que se llamó arte en el edificio. Y además que explica muy bien el propio funcionamiento del porcentaje cultural o el 1% cultural, ¿no? En este caso hablamos de edificios públicos de nueva construcción que destinaban un porcentaje para contratar a uno o varios artistas que intervenían en el edificio. Normalmente lo hacían en la propia fachada. Fue una iniciativa muy inicial, ¿no? Muy necesaria en ese momento para ir creando el soporte, el esqueleto de lo que entendemos ahora mismo por arte público, pero claro está que no respondía realmente a una política cultural global. Por un lado, los artistas casi eran contratados para decorar los edificios, no siempre se concedía suficiente libertad creativa y tampoco existía un programa global orquestado, ¿no? El resultado era muy arbitrario. La razón por la que una obra de arte debía vincularse sí o sí a un edificio en cuestión era también por una explicación práctica, ¿no? Por un lado, por el presupuesto que ya hemos dicho, porque ya había un dinero destinado al edificio, por lo tanto, el presupuesto, el dinero ya se tenía, y entonces se dedicaba un porcentaje para el trabajo artístico, pero por otra parte, también el segundo motivo era por el propio lugar, por la propia ubicación, ¿no? Tenemos que entender que es mucho más fácil trabajar en un espacio acotado, como es un edificio, que trabajar en un espacio público, como es una plaza, una calle, un puente, cuya competencia puede incluso estar compartida, ¿no? Nos encontramos en ciudades que hay un espacio cuya competencia depende del ayuntamiento, pero el espacio que está al lado depende del ministerio, es decir, que es estatal, o también transportes en muchas ciudades depende del gobierno de la región. Por lo tanto, ya digo, a nivel de arte público, siempre es más fácil trabajar en espacios acotados, como puede ser un edificio, o una obra en concreto, que no trabajar en un ámbito público más abierto, como pueden ser, como digo, unas plazas, ¿no? Por lo tanto, este sistema del arte en el edificio, que también se pueden aplicar a otro tipo de obras, ¿no? Yo he hablado de un puente, ¿no? Por ejemplo, una carretera, tiene la principal dificultad de que esa obra de arte está atada a esa obra y a esa ubicación, ¿no? Como digo, pues aplicar ese porcentaje y producir una obra de arte para una carretera, pues es más complicado, ¿no? Por lo tanto, uno de los problemas recurrentes es que muchos de los lugares en los que se llevan a cabo grandes proyectos de construcción y por lo tanto los que pueden tener un buen presupuesto, ¿no? Crear un fondo cuantioso por ese porcentaje cultural, no siempre son los apropiados para generar proyectos de arte público, ¿no? He puesto ese ejemplo
de un puente, de una carretera, de una autovía en mitad de la nada, ¿no? Y por otra parte, nos pasa la inversa, ¿no? Muchos sitios que serían idóneos para realizar una intervención de arte público no podían ser financiados en ese momento a través del porcentaje artístico porque o bien no se estaban haciendo obras allí o porque las obras eran muy pequeñas y por lo tanto no generaba el dinero suficiente para programas de arte público o como digo, la competencia era compartida entre diferentes administraciones y era bastante lioso a nivel administrativo. Ahora vamos a pasar a esa segunda fase, lo que yo he puesto en la diapositiva, que se llama pooling, que fue la solución realmente a estos problemas que estoy diciendo, ¿no? Esa eliminación de estas restricciones. El resultado fue ese pooling, ¿no? La fusión de los fondos para así generar un único presupuesto que se componen de los porcentajes artísticas de las diferentes obras públicas. Por lo tanto, para que nos entendamos, ese pooling es realmente un saco, un fondo, donde se va destinando todo el porcentaje cultural sobre el que luego se va a repartir para diferentes proyectos de arte público. Por lo tanto, no solo va a eliminar la restricción por la que las obras de arte deben instalarse en el entorno concreto que ha generado esos fondos, sino que también va a permitir a las ciudades, a los municipios, desarrollar estrategias más flexibles que se va a financiar a través de un presupuesto general, ¿no? Ese pooling se va a introducir por primera vez en los años 80, tanto en Europa como en Estados Unidos, ¿no? Tenemos los primeros ejemplos en Hamburgo, en 1981, o en Washington, en 1983. Aunque el pooling suponía un sistema mucho más complejo a nivel administrativo, rápidamente se vieron las inmensas posibilidades de este mecanismo de fusión de los fondos, ¿no? Desde entonces, un gran grupo de ciudades internacionales ha adaptado esa idea para su legislación municipal. Estamos hablando de ciudades como Seattle en Estados Unidos y en Europa como Múnich o Dublín, que eso sí que vamos a ver algunos ejemplos en el segundo vídeo. Estas ciudades han conseguido promover una política cultural mucho más estratégica para desarrollar una programación a largo plazo de arte público, ¿no? Que de hecho libera a los artistas de esa obligación de adherirse o vincular su trabajo a un edificio concreto o a un área concreta, ¿no? Otro gran número de ciudades, sin embargo, emplea el porcentaje artístico todavía de manera exclusiva para programas de arte en el edificio, como puede ser Filadelfia o Helsinki, mientras que otras ciudades, como Viena o en cierta medida Hamburgo, se han emancipado del porcentaje artístico, ¿no? Generando otras herramientas de financiación. Igual, esa tradición de arte público se ha puesto en marcha gracias a ese porcentaje cultural sacado de obras públicas, pero se ha visto gracias a eso que era tan importante mantenerlo y que han generado directamente esas políticas culturales para asegurar que siempre vaya a haber presupuesto para arte público. Tenemos que pensar que, claro, ese porcentaje cultural depende de la inversión urbanística, de la inversión de construcción, de esa inversión que no siempre se controla o casi nunca se controla desde el ámbito cultural. Por lo tanto, esas ciudades, como digo, como Viena, que se han dado cuenta del potencial del arte público, se han emancipado directamente de ese porcentaje artístico, que por supuesto van moviendo las cifras, ¿no? Hay un año que puedes tener bastante dinero para arte público, pero el año siguiente se puede reducir muchísimo por no tener inversión en construcción, pues directamente se han emancipado de este programa para generar ya una línea de crédito exclusiva para arte público. Bueno, vamos a terminar aquí el primer vídeo y pasamos a continuación a ver con el segundo y el tercer vídeo algunos ejemplos más concretos.